7 de la mañana con 35 minutos, seguimos haciendo CNN AM a través de la pantalla de CNN Chile. Vamos a conversar con la delegada presidencial de la región del Biobío porque el gobierno está evaluando la extensión del estado de excepción en la macro zona sur. Además, los últimos hechos de violencia que se han registrado han puesto presión para que el Ejecutivo aumente las competencias de las Fuerzas Armadas en el territorio. Como ya les decía, queremos conversar sobre esto y estamos en contacto con la delegada presidencial de la región del Biobío, Daniela Dressner. Delegada, ¿cómo le va? Muy buen día, bienvenida a CNN Chile. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme aquí nuevamente. Delegada, hemos estado actualizando lo que sucede en la macro zona sur, veíamos también lo que pasó con don Segundo Catril, de 66 años, el día martes, y sobre ese hecho el ministro Giorgio Jackson decía que es un hecho difícilmente predecible lo que sucede particularmente en ese caso. ¿Usted concuerda? Bueno, de todas maneras, ahí lo primero que hay que decir es que es una tragedia brutal y que nos afecta a todos directamente en el gobierno. Nosotros entendemos que hay un problema que es un problema extremadamente complejo en la zona, lo hemos dicho muchas veces y también hemos dicho que estamos poniendo a disposición todas las herramientas que son las herramientas con las que contamos para empezar a resolver este problema, pero voy a insistir con un punto que es un punto bastante importante, y es que este no es un problema exclusivamente de seguridad, ¿ya? Y es un problema que no vamos a poder resolver exclusivamente con seguridad, como ya lo hemos visto antes. Recordemos que durante los años anteriores hemos tenido estado de excepción también y eso no ha resuelto el problema. Por lo tanto, ¿Pero es correcto afirmar, delegada, que era difícilmente predecible cuando ya han pasado muchos hechos de violencia en la zona? Como le estoy intentando contar, esto es algo extremadamente complejo. Ya no estamos hablando acá de una extensión de territorio pequeña, estamos hablando de grandes extensiones de territorio con muchos caminos que son caminos rurales. También tenemos caminos forestales que son utilizados exclusivamente para las faenas forestales. Eso hace que la situación no sea tan sencilla de poder seguir. Lo que nosotros hemos hecho es lo que están viendo, ¿cierto?, que es desplegar todas las fuerzas que son las fuerzas que tenemos. Aquí estamos hablando de un estado de emergencia en la cual hacemos mano, ¿cierto?, uso de las Fuerzas Armadas, pero además tenemos las fuerzas policiales, que son las fuerzas de seguridad pública, que también están desplegadas por toda la zona. ¿Ya? Y voy a insistir con que este no es un tema que vamos a poder resolver exclusivamente con seguridad. Necesitamos empezar a desactivar, y aquí hay algo que está de fondo, que es lo que tiene que ver también con el crimen organizado, y por eso nosotros tenemos un foco en el crimen organizado, porque mientras no desbaratemos las bandas de crimen organizado, esto se sigue reproduciendo ya y está bastante permeado en distintas zonas. O sea, entonces quiero decir, tenemos... Sí, es que debo deducir, para que podamos ir avanzando, delegada, debo deducir que usted está de acuerdo con que era difícilmente predecible una situación como la que se vivió el martes. Yo estoy de acuerdo con que esta es una situación extremadamente compleja y es una situación que, insisto, no vamos a solucionar en una semana o 2 semanas, ¿cierto? Sino que es algo que tenemos que ir avanzando y avanzando. De nuevo voy a decirlo, no solo con temas de seguridad, tenemos que ir avanzando con las cosas que son las cosas que están de fondo en este conflicto. ¿Y usted, que está en el territorio, delegada, considera correcto no haberse querellado contra Héctor Yaitul? Bueno, esto ya lo han explicado varias personas del gobierno, incluso yo misma me he referido antes respecto de esto mismo. Y ahí decir que sobre Héctor Yaitul hay muchas querellas, que son querellas que ya están instaladas, ¿ya? Nosotros lo que hemos dicho es que tenemos que utilizar las herramientas, que son las herramientas que nos entrega el estado de excepción, lo mejor que podamos, y desde luego que vamos a poner a disposición de la justicia todos la información que tengamos respecto de esto, porque nos parece extremadamente importante. Pero seguir apilando querellas una sobre la otra, no sé si es la solución a esto, ¿ya? Y voy a volver a insistir. Acá no estamos hablando de una persona, no estamos hablando de una organización, ¿cierto? Estamos hablando de una situación que es extremadamente compleja y que no vamos a resolver solo atacando a un grupo específico, a una persona, a un territorio, o solo con seguridad, que es como lo he dicho previamente.
Sí, es que se lo preguntaba porque el día de ayer en una entrevista con Radio Cooperativa la ministra del Interior decía el Ejecutivo tiene la responsabilidad de ver qué pretenden las contrapartes cuando hacen este tipo de llamados, refiriéndose, por cierto, al líder de la CAM, Héctor Yaitul. Yo creo que está más que claro lo que pretenden. Han hecho un llamado a la Defensa Armada, a la Resistencia Armada. Entonces, por eso le pregunto si ante esa situación, ante ese llamado que han hecho desde la CAM hace algunos días atrás, no es un error o no, usted lo podrá decir, no haberse querellado contra Héctor Yaitul. Voy a insistir con la respuesta, que es la respuesta que ya le he dado, y que quiere decir que efectivamente esto está ya en manos de otro poder, no en manos del Ejecutivo, está en manos del poder, ¿cierto? La Fiscalía, del Ministerio Público. Esto ya está ahí, esto ya existe ahí, y lo que a nosotros como gobierno nos compete es entregar toda la información que tengamos para que esto avance y avance de la manera correcta y, digámoslo, llegando hacia la justicia, que es lo que queremos. Delegada, ¿se debe ampliar la zona del estado de emergencia? Esto también es algo que estamos analizando. Como ustedes bien saben, llevamos una semana y un poco más, ¿cierto?, de estado de emergencia, y por lo tanto lo que nos compete, y es lo que estamos haciendo en este momento, es analizar cuáles han sido los cambios respecto del periodo anterior, cómo se ha vislumbrado. Sabemos que hemos tenido al menos un hecho, que es un hecho de extremada violencia, pero también sabemos que han disminuido la cantidad de atentados, que son las cantidad de atentados que hemos tenido. Insisto acá, esto está en la base de una coordinación, que es una coordinación que es extremadamente necesaria, no solo con las Fuerzas Armadas, también con las distintas policías. ¿Ya? Esto tiene que ser un asunto en donde se pueda coordinar estrechamente la acción de todas las fuerzas que tenemos desplegadas en este momento. Usted me dice, delegada, lo estamos analizando. Ayer tras esta reunión en La Moneda también decía, lo vamos a evaluar y qué sé yo, pero hasta el minuto, ¿a qué conclusiones pueden llegar? Porque me imagino que ya con una semana y un poco más de estado de emergencia en la zona, ya hay algunas conclusiones sobre la mesa. Sí, son justamente las que ya les he dicho y que tienen que ver con que existen menos cantidad de atentados, ¿ya? Pero también hemos visto que hay al menos un atentado con resultado de muerte. ¿Ya? Y esto también es algo que entra dentro del análisis. Voy a insistir acá, nosotros sabemos que esta no es algo que esté resuelto. Y en ese análisis, delegada, dejarlo como está, extenderlo en tiempo, en zona geográfica. Me imagino que ya se han ido acercando ciertas conclusiones, ¿no? Es lo que estamos analizando y es lo que vamos a resolver dentro de los próximos días de todas maneras. Estamos trabajando en eso, no es una sola variable la que se están analizando, son varias, y por lo tanto tenemos que hacer esto de manera responsable y es lo que estamos haciendo. ¿Cómo cuáles variables, delegada? Como ya le he dicho, no solo descansa en la cantidad de atentados, no solo descansa en los espacios que hay que recorrer, estamos hablando de los tipos de coordinación que se han tenido y que hay que tener, estamos hablando también de los atentados que son atentados con resultados de muerte, estamos hablando de la sensación de seguridad de las personas, estamos hablando de la expansión que es la expansión de este conflicto. Este es un conflicto que se mueve constantemente, no se mantiene en una sola zona, ¿cierto? En la medida que uno, y esto también lo hemos dicho varias veces, en la medida que uno asegura una zona específica, el conflicto se va desplazando, ¿ya? Y eso es algo normal que ocurra en este sentido. Entonces, nosotros tenemos que analizar todas estas variables para poder tomar la decisión que sea la mejor decisión, de nuevo, para asegurar la seguridad de las personas que viven, pero también para poder avanzar en resolver las causas que son las causas de fondo. Claro, no, sí, yo creo que ese es el punto, o sea, poder asegurar la seguridad, como usted decía, precisamente de todas las personas que viven en la zona, y yo creo que por ahí también iba lo que estábamos conversando recién. Hace un rato conversábamos con una señora de la zona, de Lautaro particularmente, que entrevistó a uno de nuestros compañeros que están en el lugar, y efectivamente apuntaba a aquello, a esa incerteza, a esa incertidumbre, a ese temor que muchas veces tienen de circular en ciertos horarios, sobre todo. Y sin lugar a dudas, delegada, esto requiere de acciones de fondo,
probablemente el tema de inteligencia va a ser central en la estrategia que levante el Ejecutivo, pero hay contingencias que atender y de eso qué duda cabe. Por eso también le insisto en el punto, si es que ya se ha puesto sobre la mesa, si es que ya se han alzado voces en el gobierno de extender esta zona geográfica, porque una es la estrategia que puedan levantar a largo plazo y sin duda la inteligencia, como ya le decía, va a jugar un papel fundamental en aquello, pero hay contingencias que atender, como por ejemplo lo que sucedió el día de ayer con un camión, como por ejemplo lo que sucedió el día martes y que lamentablemente termina con la muerte de un trabajador. Sí, ahí como lo hemos dicho varias veces también, nosotros vamos a utilizar todas las herramientas que son las herramientas que nos entrega el Estado de Derecho para poder avanzar en entregar seguridad a las personas. Pero de nuevo, esto no es lo único. Ya nosotros tenemos que avanzar en resolver el conflicto. Ya el estado de emergencia, el estado de excepción, ¿cierto? No es algo que nos va a permitir resolver el conflicto en su fondo. ¿Ya? Y si nosotros no hacemos el resto de las cosas que son las que tenemos que hacer en la zona, no perseguimos las bandas criminales, ¿cierto? No desbaratamos estos grupos criminales, no avanzamos en los temas de inteligencia, entonces tampoco vamos a poder resolver el tema de fondo. Si no avanzamos no quita con las la otra, políticas sociales, si no avanzamos con la restitución de tierra, si no avanzamos con las políticas sociales, si no avanzamos con la inversión en los territorios, no vamos a resolver el problema de fondo. Y nosotros justamente lo que estamos diciendo es lo que usted dice, que una cosa no quita la otra. Tenemos que avanzar con ambas cosas o con todas las cosas que son las que tenemos que movernos para llegar al resultado final. El resultado que es que superemos este conflicto y que la gente ya no tenga que vivir con miedo en las zonas donde está viviendo, que la gente ya no tenga que depender de que exista militares en las calles, ¿cierto? O fuerzas armadas desplegadas, sino que tengan seguridad porque las zonas donde viven son zonas seguras. Ese es el objetivo, que es el objetivo al que queremos llegar. Es que precisamente a aquello me refería, o sea, usted lo decía al final, que las personas sientan que viven en zonas seguras, y hoy día hay un estado de emergencia que está principalmente en la ruta principal, pero hay otros caminos, hay otras rutas que hoy día tal vez están en una desprotección, al menos así también lo han señalado los mismos ciudadanos con los que hemos podido conversar mientras nuestro compañero Felipe Hernández está en la zona. ¿Cómo se toma desde el gobierno, por ejemplo, posturas como la del senador socialista Fidel Espinosa, que dice que el estado de emergencia acotado, en buen chileno, lo voy a decir como él lo plantea, no es ni chicha ni limonada? Bueno, yo claramente no me puedo hacer cargo de las palabras de otra persona, pero sí decir que el que las Fuerzas Armadas estén en las rutas principales no significa que las otras rutas estén desprotegidas. Ya nosotros, y aquí voy a volver al tema, que es el tema de la coordinación. Ya acá tenemos además a Carabineros de Chile, tenemos además a la Policía de Investigaciones, ¿cierto?, que trabajan en poder llegar a los sitios del suceso. Lo que nosotros aquí estamos apuntando es que a la coordinación entre las Fuerzas Armadas y estas policías sea tan cercana que nos permita llegar a todos los lugares utilizando las distintas herramientas que son las herramientas que tenemos. Ya, eso es lo que nosotros estamos proponiendo y eso es lo que está también ocurriendo. Delegada, lo último porque se nos acaba el tiempo. ¿Cuándo deberíamos tener novedades de las conclusiones a las que llegue el gobierno tras todas las reuniones que han sostenido en las últimas horas? Va a ser en los próximos días, desde luego, ¿cierto? Los vamos a tener al tanto de todo esto. Lo que a nosotros sobre todo nos interesa es tomar esto con absoluta seriedad y llegar a las conclusiones con todos los datos sobre la mesa. Ok, diputada de la región delegada presidencial de la región del Biobío, Daniela Dressner, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Muchas gracias a ustedes.